Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bolivia le damos la bienvenida a esta presentación de El Espejo de Beatriz, antología de cuentos del Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo. Para el evento de hoy contamos con la presencia de Beatriz Espejo, de Marcel Fernández y de Bueno, antes que nada, un agradecimiento a Luis Bolivia por facilitarnos su magnífica librería, y magnífica y larga librería, de larga historia librería. Muchas gracias a ustedes por asistir a la presentación de este libro, El Espejo de Beatriz. Por supuesto, muchas gracias a mi maestra, Beatriz Espejo, por darme la confianza de poder editar no solamente este libro, sino el primero, un libro que recopila los cuentos y las menciones honorarias del 2001, cuando fue la primera edición de este premio, hasta el 2007, y ahora el libro que vamos a presentar recopila los cuentos y menciones del 2008 al 2020. César Gándara, que va a presentar el libro, él ganó el premio Beatriz Espejo en el 2021, entonces no aparece en esta edición. César Gándara es guionista, maestro de guión, y es narrador. Tendrá alrededor de 6 cuentos de novela, cuentos de narrativa. Ya se colocó en una editorial comercial, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, eres de Guaymas, Sonora. Éramos protegidos de Gerardo de la Torre, que se nos fue con la pandemia. Estuvimos estudiando dando clases o intentando dar clases en la SOGEM. Y bueno, le paso la palabra a César. Muchas gracias, querido Marcel. Maestra, qué gusto, qué honor estar aquí con todos ustedes esta noche. Una noche de manteles largos, digo yo, porque 2 décadas se dice muy fácil, ¿no? Pero un cuento de un premio de esa tradición y de ese prestigio, y además avalado por la propia maestra que presente con nosotros. Yo la vez pasada que estuve con oportunidad de platicar con ella, le decía que es uno de nuestros clásicos vivos, de los pocos clásicos vivos que quedan en este país, ¿no? Y me siento muy honrado ahorita poder compartir unas palabras con ustedes, maestra, hablar de este libro, hablar de este premio, porque es un premio que yo considero, o sea, no, lo voy a hacer un poco modesto, porque como yo me lo gané, se va a ver muy mal que lo diga yo, pero lo considero uno de los, bueno, la verdad es que yo lo considero el premio más importante de este país, ¿no? Por muchas razones. Una de ellas es que hay premios de características similares en el país, que incluso son internacionales o que tienen premios más elevados, pero también hay una tradición y hay los ganadores de este concurso son ganadores, son autores, son escritores que tienen una trayectoria, que tienen un reconocimiento que le van, que la acumulación de todo esto a lo largo de 20 años pues hace que tenga un prestigio y un valor todavía más allá. Yo incluso lo considero que es un concurso de escritores para escritores, que también eso es algo que yo considero muy valioso, ¿no? Una trayectoria, y en ese sentido, pues usted ha sido la orquestadora de todo esto, Marcelo, ¿no? No específicamente. No siguen diciendo todo. Sí, bueno, siempre que hablamos del cuento, aquí me gustaría también abrir la conversación con la maestra, porque siempre que hablamos de cuentos es como muy difícil ponernos de acuerdo para entender qué es el cuento, ¿no? A mí me gusta mucho esta definición que dice que el cuento es una historia que puede ser leída en una sentada, ¿no? Porque creo que es la única manera de poder abarcar todos los cuentos en una sola definición, ¿no? Porque cuentos también creo que a través de el paso del tiempo, a través del desarrollo y de la propia evolución del género, pues ha ido mutando y ha ido cambiando, y cosas que incluso se consideraban que eran propias de la novela, ¿no? Ahorita que mencionaba
Marcial, a nuestro queridísimo y siempre recordado Gerardo de la Torre. A él le gustaba mucho decir que el cuento, que mientras el cuento persigue anécdotas, la novela persigue destinos, ¿no? Y a él le gustaba mucho hablar de esto, le gustaba hacer esta metáfora de que el escritor del cuento es un obrero que está trabajando con la precisión del lenguaje y desde el momento que estamos construyendo esta historia, vamos diseñando hacia el final siempre todo lo que estamos construyendo, mientras que en una novela es un poco más un minero que va hacia más profundidad y lo que va haciendo más bien es como llevar una linterna para ir iluminando todas estas zonas oscuras de estos personajes, ¿no? Ir acompañándolos en sus destinos, ir viendo estas trayectorias y hacia dónde van con sus propias decisiones, con las propias consecuencias de sus acciones. Pero si vemos los cuentos que se han escrito sobre todo de la segunda mitad del siglo XX hacia acá, pues empezamos a ver que además de toda esta experimentación del lenguaje que ha ido, que siempre ha estado muy cercana al cuento y que en ese sentido yo también creo que en muchas ocasiones lo emparenta con la poesía incluso, ¿no? El tratamiento experimental del lenguaje, de las formas. Pues, también hay cuentos, no sé, pensemos en autores, claro, por eso digo, no todos, cada autor tiene búsquedas diferentes, pero pensemos en autores como Raymond Carver, o como el propio, no fue el nombre, de los violines de James Joyce, ¿no? El propio James Joyce, que la profundidad y la búsqueda va más allá, va más hacia la construcción del personaje, ¿no? El propio Joyce hablaba de las formas epifánicas, donde lo que andaba buscando es estas revelaciones de los personajes, que uno entendería eso más como encaminado hacia la novela, ¿no? Por lo menos yo lo pensaba más de esa manera. Y entonces creo que justo esta evolución del cuento ha hecho pues que el cuento se enriquezca muchísimo y empieza a ser unos pequeños universos, unos pequeños Aleph, llenos de carga no solamente de contenido, de experimentación y de lenguaje, sino también de profundidad de personajes. Y ahí es donde las barreras o las fronteras que conocíamos, por lo menos en la primera mitad del siglo XX para atrás, pues empiezan a borrar, ¿no? Y entonces por eso es que a mí esta definición es la que más me gusta, ¿no? Un cuento es una historia que puede ser leída en una sentada, porque todo lo demás, pues, depende de qué cuento estemos hablando, ¿no? Y todo esto que estoy diciendo, todo este choro que me estoy aventando, no es nada más para estar llenando los minutos y ahorita pasaré la voz aquí a Marcial. Porque más bien quería empezar con esto porque yo creo que justo este libro es una muestra de todo eso, recopilado en, no recuerdo ahorita, son 36 cuentos, ¿verdad? 392 páginas, 36 cuentos, y es una muestra justo no solamente de los ganadores de este periodo de 12 años, sino también es una muestra de qué se está escribiendo, es una radiografía de cuáles son las búsquedas de los escritores de cuento en este país, ¿no? Y a mí me da mucho gusto cuando lo leo y ahora que lo volví a releer, pues ver justo esta variedad, ¿no? Esta variedad de temas, de búsquedas, de experimentaciones, de géneros, ¿no? Es un libro de cuentos que a mí me da mucho optimismo porque lo que a mí me deja ver este libro es que, pues que el género goza de muy buena salud y de muy buenos representantes en este país, ¿no? Entonces, pues yo no tengo más que celebrar estar aquí, celebrar estar presentando este libro. Creo que es también, o sea, no, esto va más allá de un libro, ¿no? Esto para mí es un proyecto que yo veo y que la maestra dice que no, pues aunque no quiera, ella es la que encabeza todo esto y que le da una dirección, pero creo que también el gobierno de Yucatán ha sido muy sensible en ese sentido y además yo no sé quién, pero ha tenido la virtud de poder ir librando este gran pesar que luego sucede, que es que hay grandes ideas y buenos proyectos y luego hay cambios de gobierno, todo se viene abajo. Y por sobre todas las cosas, este concurso sigue siendo el más vivo, el más prestigioso y el que todos queremos y aspiramos y soñamos a un día ganar, ¿no? Entonces estoy muy contento, celebro eso. También quiero saludar aquí a Mauricio Carrera, ¿no? También tenemos representantes de escritores ganadores que están antologados aquí en el libro. Salvador Hurtado. Salvador Hurtado no lo conozco. Salvador, un gusto. Ya te había leído, pero no nos conocemos en persona.
Encantado. Con gusto, Salvador. Y pues que siga la fiesta, ¿no? Salud. Gracias. De lo que dice César Gándara, bueno, y refiriéndonos a los autores, el libro abre justamente con un cuento de Salvador Hurtado y cierra, bueno, no cierra, pero cierra el cuento ganador, que es de Mauricio Carrera. Hay un abismo entre los dos cuentos, tanto de temática, de personajes, etc. César decía que es como una radiografía de lo que se está escribiendo en México, el concurso de Beatriz Espejo, y lo es, creo que es no sé cuánto esté pagando ahorita, pero creo que es el que paga más por cuento aquí en México, y pues, sin duda el que tiene más prestigio. Y les comento esto que es una radiografía porque desde el punto de vista de un editor justamente de cuento, del género literario que es el cuento, del primer volumen estaba revisando y del primer volumen ya le publicamos un libro, por ejemplo, a Eric Uribarz, un libro con sus textos, y bueno, evidentemente lo conocí gracias al premio. Creo que fue una mención honorífica la que él ganó, ni siquiera ganó. A Carlos Martín Briceño, que prácticamente ha publicado casi toda su cuentística con ficticia, y bueno, tiene una antología ya personal, y bueno, y es probablemente uno de los autores más importantes es el cuentista más importante de Yucatán. Taide Bautista es otra que conocí gracias a la primera edición del libro, también le publicamos un cuento. A Mauricio Carrera, con él nos conocimos antes, y él ganó el premio recientemente, y bueno, de esta edición, ya le publicamos a justamente un alumno de Mauricio, Alonso Marín, que dentro de un mes pues, vamos a presentar su libro aquí. Eso dentro de lo que uno pretende seguir siguiendo con la tradición de Edmundo Valadez, de alguna manera en papel. No los aburro mucho, le voy a dar la palabra a la maestra. Hice una brevísima, no la escribí, nomás No, no pero mencioné. No, es lo que... Mi maestra, bueno, por principio, todo lo que yo sé de técnica lo aprendí en 4 talleres literarios con la maestra Beatriz Espejo. No me queda duda, bueno, no tengo duda y lo puedo decir abiertamente porque así es. Yo soy escritor gracias a la maestra Beatriz Espejo. Ella tiene la culpa, por supuesto, de mis hierros. Y porque, bueno, uno tiene la tendencia, pero ella me enseñó toda la técnica posible, ¿no? En la universidad, etcétera. Y de los pocos premios a los que he intentado, bueno, en los que he concursado, bueno, ya gané una mención honorífica dentro del premio Beatriz Espejo en el 2010, me parece. Bueno, la maestra es doctora en letras españolas. Él es maestro en letras españolas por Barcelona, se me olvidó decir. Ha ganado el premio Magda Dante. Mario Donato. Mario Donato, sí, pero voy a poner los lentes. Ha ganado el Premio Nacional de Periodismo, el Nacional de Narrativa de Colima para obra publicada, el que podría ser el más importante ya como género completo, o sea, de libro para publicar, el San Luis Potosí,
que ahora me parece le pusieron el Inés Arredondo, ¿no? Amparo Dávila, sí. La maestra es una experta en Inés Arredondo y Julio Torri. La UNAM le ha dado premios a la creación artística y expresión cultural, ha ganado la medalla de oro de Bellas Artes, le han dado también reconocimientos a su trayectoria literaria de Bellas Artes. Les recomiendo, por supuesto, su libro, que lo pueden conseguir en el Fondo de Cultura, Traer a Cuento, que es una reunión de trabajos que publicó, bueno, sus trabajos sobre Torre y sobre Inés Arredondo también, son absolutamente recomendables. Y bueno, le doy la palabra y estoy un poco nervioso porque sí le rindo homenaje de alguna manera a mi maestra y aquí estamos y bueno, los libros son buenos, realmente son buenos. Bueno, yo tengo una idea de que todo lo que uno hace en la vida, bueno y malo, se te regresa. Pues por eso hay que preferir portarse bien. Pero esta es una muestra de que se me regresó, ¿verdad? Porque Marcial ha sido siempre muy cariñoso conmigo y yo creo que a él se debe el título del libro, ¿no? Que a él se debe un poco el título del libro a Marcial Fernández, El espejo de Beatriz. Un muy buen título. Yo, como conozco a Marcial, sé cómo son las gentes, inmediatamente dije, lo inventó él. La edición es bonita, miren. Incluso mi hijo, que es maestro en Londres, me dijo, qué bonitas son las ediciones que hace ficticia. Muy lindas. Ahora, miren, les cuento un poco el origen de este premio. Yo que voy a describir mi libro Alta Costura, con el que recibí el premio San Luis Potosí de cuento, ¿no? Sí, porque luego, y entonces, dos poetas jóvenes, amigos míos, Jorge Lara y Roger Metri, que han ocupado puestos importantes en el estado de Yucatán, inventaron que en Oshkoshkap, el municipio de Oshkoshkap, lanzar una especie de representación muy rara sobre el cuento que precisamente le da título al libro Alta Costura, y además instituir el premio, cosa que le agradecí muchísimo, pero de ahí ya pasó a convertirse en un premio en que se siguen dando, no se ha subido el monto, en ese momento era muchísimo, ahorita ya no es tanto, pero ahora tiene el prestigio, pues eran 50,000 pesos, ¿no? Pero por un solo cuento. O sea, ese es el riesgo, que no vaya a haber autores que nada más escriban un buen cuento y luego no escriban nada. La buena fortuna es que el libro es muy bueno. Fíjense que lo acabo de leer, no lo van a creer, pero ayer me dediqué a leer el libro de las 7 de la mañana a las 9 de la noche. Me di cuenta que el libro es bueno, pero más bueno de lo que se imagina. Porque, fíjense, llegan 400, este año que fue cuando menos cuentos llegaron, fueron 460. Pues. En los años anteriores, 500 y pico y demás. Ahora, leerlo, fueron 3 semanas de estar leyendo cuentos de mi padre. Los otros son 3 jurados. Este año fue Will Rodríguez y otro señor Baeza, que me da la impresión de que no leyó mucho. Eso no me vuelve a pasar. Digo, es ganarse un enemigo, ¿verdad? Bueno, ya a estas alturas de mi vida lo mismo me da. La verdad. Pero miren, no me vuelvo a pasar por esto. Yo creo que todo autor, por novel que sea, que mande un cuento, tiene derecho a ser leído. Entonces ustedes comprenden que entre 411 cuentos,
No los podía yo leer todos, pero yo leí 150 y los otros restantes se repartían entre ellos dos. Will Rodríguez sí lo leyó y el cuento que me entregó era bueno. Ahorita en este momento no lo tengo presente, pero el otro, sí, lo que ustedes escogieron estaba bien, no leyó un solo cuento, no mandó. Y yo, como insistí, entonces mandó 3 pésimos cuentos. O no sabe de cuento, o no leyó nada. Cosa que me indignó profundamente. Y hablé con la secretaria de Cultura del Estado y le manifesté, no, ahí no dije nombres ni mucho menos, ni dije las cosas tan claramente como aquí, porque Mérida es una tierra que yo adoro, pero es muy chismosa. Sí, es cierto, todo se sabe en 5 minutos. Entonces no quiero, de veras, entonces no quiero mover demasiado las aguas, pero dije, mira, yo creo que el próximo año vamos a elegir jurados muy, muy reconocidos como críticos literarios, para que no haya ni sospechas de que quisimos dar a un amigo un cuento, ni haya críticas, ni haya nada por el estilo, y que todos lean. Y le dije, yo creo que uno de los lectores no leyó, cosa que no había pasado antes, ¿eh? Pero bueno, ya uno va teniendo su colmillo. Ahora, ustedes saben que yo nací en Veracruz casi por accidente, pero de familia yucateca. Debo decir que en mi estado natal nunca me han dado el menor reconocimiento, el menor estímulo, nada. En cambio, Yucatán ha sido muy generoso conmigo. En Veracruz, un notario me pidió que fuera yo partidaria de una asociación, acepté, iba cada mes, de 30 gremiados, como, no sé, soy trabajadora para las cosas que me comprometo a hacer. En poco tiempo eran ya 300, pero además gente de mucha calidad, directores del Ibero, se dieron conciertos en la parroquia, se hizo un cineclub. Total que en un año fue un verdadero éxito. Al cabo de ese año me dice amigo, Beatriz, fíjate que tengo mucha pena, pero el señor Chedraui quiere ser el director, pero tú te quedas como directora cultural, ¿no? Dije que se ocupe, lo hacía yo nada más por mi estado, y le di las gracias y dije, qué bueno, porque ya no tengo que viajar cada mes. Pero sí, Veracruz ha sido así, en cambio, Sinaloa, San Luis, Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México, Yucatán, y unos otros. Vean Tabasco, que me nombró poeta de América el año pasado. Yo dije, pero si yo no escribo poesía, ¿verdad? Dije, no, sí escribes poesía. Pasa. Me digo, están muy caros, pero cerca. Se me quitaba el cuero, ¿verdad? Me dije, bueno, pues muchas gracias. Muy monos. Y así, Sinaloa también me dio un premio con el que pude comprar un coche. Ese sí fue muy buen premio. Pero tuve la sorpresa tan agradable de que a la hora de subirme al avión estaba nuestro amigo Porfirio Romo. Me dijo, no, yo no te iba a dejar sola a Culiacán. Resulta que Culiacán es rete bonito, y la universidad también, y ahí no hay ni una pinta en las paredes, pero luego supe que está en poder de los narcos, que son los que lo cuidan. Ahora, Con razón. Bueno, entonces fíjense, yo soy muy afortunada en la vida, tengo gentes así encantadoras cerca, no sé por qué, que Ángel me protege, pero he tenido la fortuna de conocer a 2 grandes cuentistas internacionales, a uno
Jorge Luis Borges, y el otro, Julio Cortázar. Sí, fíjate, qué maravilla. A Borges lo conocí muy chistosamente porque cuando yo era muy jovencita y era católica, apostólica y romana, pagué un desayuno para un niño en una cosa que había que era bonos del ahorro nacional. Empecé a pagarlo con mi primer trabajo, en fin, convencida como estoy todavía, eso sí, de que hacer el bien sin mirar a quién es lo que uno debe hacer. Y de repente mi mamá y mi hermano sueñan y me dicen, oye, ¿qué crees que pasó? Yo, no me digan nada, porque se acababa de morir mi papá y eran unos desastres horribles en mi casa y todo. Por favor. Estaba yo segura que era alguna noticia catastrófica. No, es cosa buena, pues ¿qué pasó? Le sacaste 25,000 pesos en bonos del ahorro nacional. Entonces, con esos 25,000 pesos, me pagué, logré que una amiga me acompañara a pagar sus gastos, y nos fuimos a la Argentina, bueno, a Brasil, a algunos lados, pero sobre todo mi intención era llegar a Buenos Aires. Ya bueno, llegué a Buenos Aires, mi amiga también estudiaba letras, le dije, ¿quieres conocer a Borges? Me dijo, sí, claro que quiero, pero ¿cómo? Vas a conocer. Porque tenía 23 años, ¿no? 22, 23 años. Entonces, lo vas a conocer, vas a ver qué es. Fuimos a una librería como esa, compramos todo lo que había de Borges, y luego yo compré una grabadora, porque no quería llevar cargando. Entonces llevé y compré la grabadora y todo. Entonces llegamos a la calle México, a la biblioteca de Buenos Aires, y hagan de cuenta, Borges estaba en el segundo piso, donde había una mesita como de H&M Nacional, ¿se acuerdan de aquellas mesas de metal? Y allí había una secretaria. Entonces yo llegué toda desparpajada y le dije, señorita, ¿está Borges? Y me dijo, el maestro no está. Pues sí está detrás de esa puerta. Dígale que soy una mexicana, que se sacó una lotería, que no conozco París, que no conozco Cairo, que estaba yo, no conozco a la India, ni Egipto, y en ese momento abrió Borges la puerta. Lo primero que me dijo fue, es usted muy joven. Le dije, no tanto, maestro, tengo 23 años, creo. Entonces él vio al hombre. Entonces me pasó a un salón, mi amiga se quedó así, estupefacta. Me pasó a un salón donde había una mesa de roble. Y empezó, ¿sabe usted el cuento del judío que enterró su caudal en el jardín? No, maestro. Empezó a contar cuentos y cuentos. ¿No? Total, eso fue a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche por la ventana me di cuenta que ya estaba oscuro. Dije, ay, maestro, qué pena. Le robamos toda su tarde. Él no parecía parar, pero a mí me dio mucha vergüenza. Y me dijo, bueno, las cosas que me dijo y que recuerdo fue que Rulfo era un genio, que López Velarde le gustaba mucho, que México era un país que había sido conquistado por la poesía, ¿se acuerdan? Con las tradiciones de Moctezuma, etc. Y que el que era un canalla era Juan Domingo Perón, que le había dado un nombramiento de inspector de aves, y esa mujer terrible. Él le dedicó un cuento muy fuerte a ambos dos. Entonces ya, cuando nos acompañó, era un caballero con una educación exquisita, nos acompañó muy serio hasta ¿cómo se llama? El elevador, que recuerdo muy bien que era como Art Deco, y ya fue bajando, y cuando ya no me se veía en la punta de sus zapatos, dijo, oiga, no creas que no quiero a mi país, lo amo mucho. Eso, ¿no? Bueno, entonces al pisar la banqueta, recogimos nuestras cosas, al pisar la banqueta me di cuenta de que no le había yo apretado el botón a la grabadora.
fue tanto el arrobamiento de tener a este hombre enfrente. Digo, sí, es una estupidez decir que quizás sea el hombre más inteligente que conocí en mi vida, y he conocido muchos hombres inteligentes. Y además, claro, lo había yo leído mucho gracias a Juan José Arriola, ¿no? Entonces, Borges decía que bueno, luego cuando gané el Premio Nacional de Periodismo por género de entrevista, me preguntaban los periodistas que cuál era la mejor entrevista que había yo escrito. Le dije, la que no escribí. Pues, fíjense, hacer el viaje, conseguir al hombre y no apretar un botón, no es fácil. Debo de haber caído en un enamoramiento absoluto, porque dicen que el amor entontece el pensamiento. El caso es que Borges decía que él no escribía novelas porque en 5 cuartillas podía decir lo mismo un escritor que en 500 páginas. Es una definición muy, muy atinada. Y luego Cortázar, a quien sí entrevisté y sí publiqué la entrevista y me volvieron a dar otro premio por eso, pero ya no solamente con Cortázar, también con Fernando Benítez, varios. Pero Cortázar, me acuerdo que yo iba manejando rumbo a encontrarme con Cortázar en un departamento por el Parque México y me palpitaba el corazón. Me decía Manuel, mi marido, ¿pero por qué vas tan nerviosa? Si tú ya has entrevistado a mucha gente, sí, pero nunca Julio Cortázar. Era un hombrón gigante del alto de Mauricio Carrera y tenía los ojos muy separados, muy azules, y con una bondad y una bonomía. Y luego pasa que el que entrevista tiene que llegar con su tarea bien aprendida, ¿no? Entonces este hombre se dio cuenta que yo había leído muy bien sus cuentos, y claro, me dio una magnífica entrevista. Entre otras cosas, me dijo que el cuento para él se ganaba por knockout, ¿de acuerdo? Y la novela por resistencia, ¿no? Pero eso es lo que todo el mundo dice. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me pareció muy interesante, la entrevista es buena, no porque lo haya escrito yo, sino porque tenía enfrente a Cortázar, pero, por ejemplo, la tensión narrativa. La tensión narrativa. Uno, técnicamente hablando, tiene que saber empezar un cuento sin perder tiempo. Y luego ir jalando hasta el final y lograr dar el remate. En el remate cae mucho el peso del cuento. La voltereta final es sumamente importante. Ahora, el escritor de cuentos está condenado a leer muchos cuentos. Y esto es algo que es muy importante en este libro, porque, como dijeron ya, la diferencia de temática, la diferencia, por ejemplo, Chavo tiene cierta propensión a lo terrible, sobre todo al demonio, y su cuento, miren cómo se llama Postmortem, ¿no? Mauricio se encontró un estilo muy personal. Acabo de terminar su novela La vida leve, que me gustó mucho, Mauricio, hasta te iba yo a hablar, pero no tenía tu teléfono, en que se encontró un estilo en que toma personajes muy bien conocidos o leídos, aprovecha ciertos rasgos de su carácter y los mezcla entre sí con una fantasía que ya es toda suya, ¿no? Entonces es muy ameno. Se lee así, rapidísimo. Lo leí en una tarde, tu libro. Gracias, Beatriz. No, es cierto. Este hombre, es el cuento que publicó César Gándara, o que mandó más bien dicho que no lo hemos todavía publicado, porque fue nada más el año antepasado, ¿no? Yo cuando tuve la suerte de encontrarlo yo, porque también es suerte dar con leer los cuentos y dar con
realmente bueno, porque entonces a partir del realmente bueno empieza uno a decir, no, este es mejor. ¿Entienden? Y no tiene uno que dudar tanto, porque es muy difícil entre 411 cuentos saber cuál es. Estoy hablando de la vez que llegaron menos, ¿no? Es muy difícil saber. Pero el de César es tan buen cuento que cuando lo leí dije, este no va a tener competencia. Y no la tuvo. Luego que releí todo el libro ayer, fíjense, ya ven que soy así toda desparpajada, pero leí todo el libro, solamente hubo un cuento que dije, ¿por qué premiaría yo este cuento? Que es muy aburrido. Y el que se debió de haber ganado el premio ese año era precisamente mi amigo Marcial Fernández, que yo no sabía que estaba concursando, por supuesto, uno no sabe quién concursa. Si hubiera yo leído La vida leve antes, hubiera yo sabido que tú eras el animal más bello del mundo, porque tienes un estilo muy definido. Pero Marcial no había yo leído nada de él. Ahora, ¿por qué me gustó el más el cuento que se gana la primera mención que el otro? El primero era un poco pretencioso, como que avanza así, diciendo, miren qué inteligente soy, no sé qué. En cambio, el de Marcial es un cuento juvenil, bueno, que narra aventuras juveniles, pero que entra de lleno al texto, con un lenguaje muy fresco, y que se desliza, y que al final tiene uno que encontrarle el doble mensaje, porque lo trae. Ahora, fíjense, ayer que estuve viendo, casi todos los escritores que fueron premiados, salvo uno o dos, todos pasaron por la universidad. Esto no quiere decir que la universidad... Tú estuviste... ¿Quién estuvo en CUNY? Un escritor. Bueno, algunos estudiaron en el extranjero también, creo que Mauricio tiene Washington, ¿no? Sí. Pero todos tienen licenciaturas o maestrías. Ahora, yo me acuerdo que Juan José Arriola, que era mi maestro y amigo mío, yo le decía, tú eres la prueba de que no se necesita ir a la universidad para escribir tan perfectamente como tú. Se moría de la risa, le estudió hasta cuarto de primaria. El Rulfo, a quien también conocí mucho, estudió nada más hasta bachillerato. Pero hoy día casi resulta imposible eso. O ser genios como ellos. Pero el talento también se cultiva. Entonces, bueno, ya tengo poca cosa que decirles, ya los haré aturdido bastante, pero yo lo que sí puedo decir es que los 36 cuentos son buenos. Son buenos y me dio mucho gusto porque, pues no nos equivocamos tanto al elegirlos, ¿no? Ahora, a través de los cuentos se da uno más o menos idea de dónde viene. Este concurso tiene una convocatoria tan grande que vienen cuentos de Sinaloa, cuentos de Michoacán, cuentos de Toluca, en fin, de Cuernavaca, prácticamente de la República entera. De Yucatán, por supuesto, muchos, de Veracruz, pero por ejemplo, la temática a veces se revela el lugar de origen. Los muchachos de Sinaloa hablan muy bien del narco. Hay un cuento que me pareció sumamente interesante, porque en lugar de hablar de lo horribles que son los narcos, hablan desde el lado de los campesinos, de quienes cultivan la tierra y siembran marihuana porque necesitan comer. ¿Te acuerdas de ese cuento? Muy buen cuento. Y el papá y el hijo, ¿no? Están ahí en esta parcela escondida ahí en medio de la sierra y ellos están defendiendo justo cuando ya toda la población y ya todo el mundo ya se fue, ellos siguen defendiendo su parcela que está allí, sí, en medio de todo y en medio de nada, ¿no? Ese es un muy buen cuento. Bueno. Y hay otro que ahorita no recuerdo el título mucho, que es un partido de fútbol
Es muy fresco en un pueblo. Entonces, no se ha definido el partido y se van a penaltis. Entonces el muchacho que va a tirar el penalti dice, fíjense, ese es lo que les digo del final y del doble sentido. Si no, seguramente voy a atinar, porque si no la segunda, si no aprieto y doy en el blanco, la segunda vez voy a tener que apretar un gatillo. También es de Sinaloa. Final excelente. Excelente, porque te pinta todo el drama también de la región, ¿no? Y bueno, no estoy aquí para contarles la trama de cada uno de los cuentos, porque no saldríamos de aquí ni 5 horas, pero me da mucho gusto verlos, somos pocos pero bien seleccionados, como los textos de aquí, y pues que pasen una tarde muy bonita, una noche encantadora. Muchas gracias. Aprovechando el instancia de que está aquí Beatriz Espejo, Marcelo Fernández y César Cándara, si el público, alguna persona del público quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor, no hay ningún problema. ¿No? Sí, yo quiero preguntar. Ya ve. Gracias. Nada más me gustaría, si alguien quiere dar la opinión. Efectivamente, aparte de que los textos son muy buenos y demás, también tiene que ver lo que de un modo u otro usted comentó, de que no son premios dados, ¿no? Al hacer evocación de cómo se fue derrundando las lecturas y demás, pues no sabía quién era quién, y ya después, publicada la antología, pues se pueden dar cuenta que había quizás mejores autores, en fin, pero me gustaría eso, ¿no? Porque creo que, aunque parece leyenda negra, no es leyenda negra. Yo he estado presente en alguna ocasión cómo se dan premios sin que sean realmente sin que lean los cuentos que se envían, Eso es y que además, bueno, quería enfatizar eso de que quizás está también otra razón muy importante, ¿no? De que sí leen los cuentos y de que efectivamente, por lo menos, creo que por eso podrían ser la mejor antología, independiente de lo que mencionan, de que porque los leen y efectivamente hay un criterio que puede haber todos sabemos que es subjetivo, pero que sí se hace el trabajo. Y yo lo digo porque yo vi una ocasión como, de puro accidente, vi cómo ni siquiera envié también los míos, y cuando fui ni siquiera estaban abiertos los sobres. O sea, no nada más el mío, sino muchos otros. Entonces, así como iban a saber que... Bueno, eso quiero que me comentaran un poco, ¿no? Porque parece que es un vicio que no se ha erradicado del país. Gracias. Bueno, en el país ese tipo de vicios de falta de honestidad no se han erradicado. Pero este año pienso, él no lo sabe todavía, pero pienso invitar a Evodio Escalante, por ejemplo, que es muy buen crítico y es como tú, severo. Y no sé, en Yucatán también estaba yo pensando en Pérez Sabido, un hombre muy reconocido por su talento y su sabiduría, que no se va a dejar comprar por nadie, y si aceptó, él ya aceptó, ser el jurado si el premio sigue el próximo año, pues va a ser también su tarea, que de eso se trata. No nada más recibir el cheque que te van a dar porque lo leas, que por cierto es muy exiguo para el trabajo que representa. ¿Tú qué opinas? Pues es que yo no puedo opinar porque yo no he sido jurado del premio, ¿no? No, pero en otros premios en los que he participado, la verdad es que siempre ha sido muy transparente, ¿no? O sea, digo, obviamente muchas veces uno puede notar que hay mucho entusiasmo por alguna obra. Yo no puedo saber si es porque hay una amistad o porque hay un verdadero entusiasmo, pero la mayoría de las veces que yo he sido jurado, la verdad es que me ha tocado, o sea, justo eso, ¿no? Creo que el trabajo también de uno como lector, que tiene que ser como esta criba, pues es ser lo más honesto posible, y a veces es un poco difícil quitarse los gustos personales para saber reconocer cuál es la mejor obra, ¿no? Creo que ese es el trabajo más difícil de un jurado, porque premiar algo que te gusta
por ejemplo, si a mí me gustan las de vampiros, pues quiero tener puras de vampiros, ¿no? Y está bien, pero creo que lo más difícil es justo tener pues esa capacidad de poder decir, pues es que este está muy bueno, pero este está mejor, ¿no? Y creo que sí hay elementos de valor para poder hacer eso, ¿no? Y eso creo que es algo complicado, pero en mi experiencia, pues lo he ido más o menos llevando bien y finalmente, pues creo que también está padre que, o sea, yo creo que el trabajo de un premio también tiene mucho que ver con lo que dice usted, nuestra la selección del jurado, ¿no? Sí. O sea, porque si me invitan a mí, invitan a mi primo y invitan a mi compadre, pues bueno, ya más o menos hay una tendencia de por dónde va a ir el premio, ¿no? Creo que también parte de la selección tiene que ver como buscar que haya también un equilibrio en cuanto pues, a muchas cosas, en cuanto a grupos, en cuanto a estéticas, en cuanto a visiones diferentes, porque también se vale tenerlas, pero justo como que el jurado yo creo que tendría que ser como buscar este punto de equilibrio para que se maten buscando la mejor obra, ¿no? ¿Y tú qué opinas, Marcelo? Yo opino que a mí me ha tocado muy pocas veces, o sea, los premios institucionales en México, todos son limpios. Eso no me queda la menor duda. Yo he sido jurado muchas veces y nunca he recibido línea de cierta tendencia a. Puede haber problemas justamente en el jurado que no lee y entonces se acomoda la balanza según se crea. Ahorita te voy a decir porque yo considero que las menciones honoríficas generalmente son mejores que los premios dados. Y puede haber, sí, esto sí me ha tocado, autores que se peleen por cierto amigo, etcétera, etcétera. Yo se lo he dado a amigos, tanto como se los he dado, porque bueno, quería descubriendo el texto. Yo se los he dado porque creo que es mejor esa obra que no. No creo en esto del anonimato. A mí me da igual para premiar, es igual me da para publicar un libro que sea Juan o Pancho, ¿no? Si el libro es bueno, el libro se premia. Sí me ha tocado esto, pero dentro de esto es en lo individual, no en lo colectivo de los premios. Y generalmente lo que sucede en los jurados, no sé en el de Beatriz Espejo, porque nunca me ha invitado, no, lo que sucede es que, por ejemplo, yo llevo un cuento para pelear, Mauricio lleva otro suyo para pelear, y el tercero en discordia, que no lleva nada, es el que acaba ganando, por ejemplo, o sea, ya nos peleamos, no sé qué, que esto técnicamente es superior, bla, 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 y generalmente gana en el que todo el mundo está conforme, que fue el mediano. Me ha pasado en muchos concursos, ¿no? Y se quedan, no porque yo haya ganado la mención honorífica, se quedan fuera, se quedan en menciones. Bueno, esa es mi experiencia dentro de. Y si hay una leyenda negra, ¿no? De las becas del sistema, ¿no? O de mil cosas. El mundo literario aquí en México es chiquitito y cada vez es más chiquito. Y nos conocemos todos. Bueno, más por todos los que trabajamos y que estamos publicando cosas. Yo no creo que sea un mundo deshonesto. Te lo digo tal cual. Y yo no me he enterado de un premio dado. Me he enterado de premios dados en editoriales comerciales de afuera, porque están, sí, muy grandes, porque están haciendo negocios, ¿no? Pero aquí nadie hace negocio. O sea, los premios no dan, son reconocimientos. Y creo que es así. Y creo que es bueno. O sea, es malo por un lado porque no tenemos un mundo editorial grande, pujante, que venda muchas cosas. Pero nos manejamos más bien con editoriales pequeñas que apostamos por cosas
muy específicas, casi siempre por calidad. Entonces, creo en ese sentido que estamos un poco salvos, ¿no? Y bueno, siempre hay excepciones, por supuesto. Yo que les lancé toda una perorata al respecto, fue el primer año que me ocupé, fue el primer año. Estoy decidida a no volverlo a permitir. Pensar
los cadáveres y todo. Y estaba muy impresionado y no podía dormir, y de repente me vino como una idea malvada de decir, bueno, ¿y qué pasaría si este muerto de repente llegara y se viera ahí? ¿Qué les diría a estos que lo están ahí cortando, ¿no? Y entonces de esa idea malvada y como ganas de exorcizar eso que me encontré ahí, es que me senté esa noche y Amante de la voz de una música. ¿Y no hay aquí otro escritor? ¿Más? Bueno, pues entonces, muchas gracias. ¿No vas a despedir?